Había una vez un barrio en el que la gente evitaba caminar por la esquina donde el viento doblaba y se cruzaban los atajos, porque decían que allí estaba el diablo mal parado. Un día, un joven insomne que se encontraba desvelado, decidió salir a caminar en una fría noche de otoño. Mientras caminaba, escuchó una voz que venía de la esquina. Era la muerte con una botella en la mano, que se reía por lo bajo y lo miraba de reojo. El joven se asustó, pero no pudo evitar acercarse para hablar con ellos. El diablo y la muerte lo invitaron a sentarse bajo un árbol del otoño y comenzaron a contarle sus vidas, sus triunfos y fracasos, y cómo el mundo estaba cada vez más loco. El joven comenzó a temblar de miedo, pero trató de mantener la calma. De repente, la muerte propuso llevarse un cordero esa noche, y el joven supo que estaba en un lugar peligroso. Pero en lugar de huir, decidió invitarles una rama que tenía en su bolsillo. El diablo y la muerte aceptaron y se quedaron a charlar con el joven hasta el amanecer. El joven aprendió mucho esa noche, y aunque al principio tenía miedo del diablo y la muerte, al final del encuentro se dio cuenta de que eran simplemente seres con sus propias historias y que la verdadera amenaza era el propio ser humano. Desde entonces, el joven visitaba a sus nuevos amigos de vez en cuando, siempre recordando la noche en la que se hizo amigo del diablo y la muerte en la esquina de su barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Pero lo que el joven no sabía era que aquel encuentro con el diablo y la muerte había sellado un pacto con el más allá. A partir de entonces, el joven comenzó a sufrir extraños sucesos en su vida cotidiana. Sombras oscuras lo perseguían por la calle, y extraños ruidos en su hogar lo mantenían despierto en las noches. A pesar de todo, el joven seguía visitando a sus amigos, que se mostraban cada vez más interesados en él. Le ofrecían su ayuda para cualquier cosa que necesitara, pero él siempre rechazaba sus ofertas. Un día, el joven enfermó gravemente. No podía moverse de su cama, y su vida pendía de un hilo. En su lecho de muerte, recordó aquel encuentro con el diablo y la muerte, y supo que había llegado su hora. De repente, la habitación se llenó de una extraña niebla, y el joven vio aparecer a sus amigos. El diablo y la muerte lo miraron con una sonrisa siniestra y le ofrecieron un trato, su alma a cambio de su vida. El joven, asustado y débil, aceptó el trato. Pero en ese momento, una luz blanca lo envolvió, y los seres del más allá desaparecieron. El joven se recuperó de su enfermedad, pero nunca volvió a ser el mismo. Había visto el verdadero rostro del mal y había sentido su aliento en su cuello. Sabía que había escapado de algo aterrador, y nunca volvió a visitar la esquina donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Desde entonces, la gente del barrio evitaba más que nunca ese lugar, y todos hablaban en voz baja del joven que había hecho un pacto con el diablo y la muerte. La leyenda del joven y sus amigos del más allá se extendió por todo el pueblo, y nadie se atrevió a acercarse a la esquina de la muerte y el diablo jamás. Pero a pesar del miedo y las historias que circulaban sobre aquel lugar, siempre había algunos valientes que se aventuraban por allí en busca de emociones fuertes. Una noche, un grupo de jóvenes se reunió en la esquina del barrio donde doblaba el viento y se cruzaban los atajos. Hablaban en voz baja y miraban a su alrededor con nerviosismo, como si esperaran algo que estuviera por llegar. De repente, un fuerte viento comenzó a soplar y una densa niebla cubrió la calle. Los jóvenes se estremecieron, pero no se movieron de allí. De pronto, apareció una figura oscura al final de la calle. Era el diablo mal parado, con su mirada fría y su sonrisa siniestra. Los jóvenes intentaron huir, pero algo los mantenía pegados al suelo. Entonces, la muerte apareció a su lado, con una botella en la mano. Se acercó a los jóvenes y les ofreció un trato, sus almas a cambio de la vida eterna. Los jóvenes temblaban de miedo, pero uno de ellos aceptó el trato. La muerte sonrió y le tendió la botella, pero justo en ese momento, una luz blanca iluminó la calle y el diablo y la muerte desaparecieron. Los jóvenes se miraron unos a otros, confundidos y asustados. Sabían que habían estado cerca de perder sus almas para siempre, pero no sabían cómo habían logrado escapar. Desde aquel día, la esquina del barrio donde doblaba el viento y se cruzaban los atajos se convirtió en un lugar aún más temido y respetado. Los jóvenes que habían estado allí esa noche juraron no volver nunca más, y a partir de entonces, nadie se atrevió a desafiar el poder del diablo y la muerte.
Pero aunque los habitantes del barrio intentaron olvidar lo que había sucedido, algo extraño empezó a ocurrir en la esquina donde se habían encontrado el diablo y la muerte. Los animales evitaban pasar por allí, y los árboles parecían perder sus hojas más rápido que en el resto del barrio. Con el tiempo, algunos vecinos empezaron a reportar extrañas apariciones en la esquina maldita. Algunos decían haber visto al diablo merodeando por allí, mientras que otros aseguraban haber visto a la muerte paseando con su botella en la mano. Pero lo más extraño de todo era el cordero que aparecía cada noche en la esquina, con los ojos vidriosos y la mirada perdida. Nadie sabía de dónde venía el cordero, pero todos sabían que era un mal presagio. Un día, una anciana del barrio decidió investigar lo que estaba sucediendo en la esquina maldita. Armada con su rosario y su fe, se aventuró en la niebla y llegó hasta el lugar donde se habían encontrado el diablo y la muerte. Allí encontró una botella vacía y una rama quemada, señales de que alguien había estado haciendo algún tipo de ritual. Pero lo que más la sorprendió fue el cordero, que apareció de repente ante ella. La anciana intentó acariciar al cordero, pero este se alejó de ella y se alejó corriendo hacia la niebla. La anciana sabía que algo malo estaba pasando en la esquina maldita, y decidió pedir ayuda a los demás habitantes del barrio para averiguar qué estaba sucediendo. Pero cuando regresaron a la esquina maldita, encontraron un lugar completamente vacío. El diablo y la muerte habían desaparecido, al igual que el cordero y todas las señales de actividad paranormal. Nadie sabe qué sucedió en realidad en aquel lugar, pero desde entonces, la esquina maldita ha permanecido en silencio, como si estuviera esperando a que algo vuelva a despertarla de su letargo. Y así, aquella esquina de mi barrio se convirtió en un lugar misterioso y temido, donde el viento soplaba con más fuerza y los atajos se cruzaban en extrañas direcciones. La gente evitaba pasar por allí, pero a veces, en las noches más oscuras, se oían risas burlonas y murmullos en la niebla. Y entre dientes, se decía que el diablo y la muerte seguían acechando, esperando a que alguien se acercara lo suficiente para llevarlo consigo. Pero nadie se atrevía a averiguarlo, porque todos sabían que cruzar la calle del Otoño en la esquina maldita era como entrar en el mismísimo infierno.